Buen día, amados hermanos. Aquí estamos con nuestra hermana Blanca, aquí en Jesús Prepara Mi Vida, la radio Ebenecer en la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Para los 5 continentes, amados hermanos, llevando la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana, amados hermanos, sí, para edificación de la iglesia, para la edificación de nuestros hermanos, ¿verdad?, en los lugares que nos escuchan. El otro día, por la grabación que hacemos en la misma radio, hermanos, nos llamaron de la India, amados hermanos. Es hermoso lo que Dios está haciendo y que no hay frontera para el Espíritu Santo de Dios. No hay fronteras, amados hermanos, y esto es maravilloso, que podamos usar estos medios para llegar a nuestros hermanos en el mundo entero y también a aquellos que no conocen a Cristo, ¿verdad? Pero esto es un equipo, esto es un cuerpo, ¿verdad? La iglesia significa un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en el cual es la cabeza de Jesucristo. Y las oraciones de todos ustedes, hermanos, el ayuno, el clamor, hace que se expanda el Evangelio antes de la venida de Cristo y nos usa a nosotros, ¿verdad? Acá en la radio Ebenecer, junto con mi hermana Blanca, también los demás programas que hacen aquí en la radio, llegando para todos lados, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro Consolador, es tan amoroso, que usa todos estos medios para llegar a las almas y aún a aquellos que no conocen a Dios. Entonces, hermanos, debemos estar agradecidos a Dios por estos medios que nos da, que nosotros podamos hablar la palabra, que nosotros podamos llevar el Evangelio tal cual está, sin adulterar, para que el Señor nos encuentre dignos cuando Él venga, tanto a nosotros como a ustedes que están escuchando. Dios nos tiene que encontrar dignos para cuando venga el momento del arrebatamiento. Y Dios está preparando a su iglesia, Dios está preparando a su pueblo. Sabemos que cuando el sembrador salió a sembrar, hay semillas que caen sobre el camino, hay semillas que caen, ¿verdad?, entre las tejas y otra entre espinos. Y muchos de ellos a lo primero con un gozo bárbaro, una alegría tremenda, pero luego se van quedando. Que está entre los espinos, amados hermanos, los afanes de esta vida, ¿sí?, ahogan la palabra de Dios. Lo del junto al camino dice que viene Satanás y come la semilla, ¿verdad? Los que están en el tejado crían raíz, por el momento están maravillosamente bien, pero como la raíz no tiene tierra arriba las tejas, se seca, ¿verdad? Pero otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. Por eso yo sé que cada uno de ustedes que nos están escuchando son esa buena tierra, que es el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven, de cada anciano, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegue, amados hermanos, a dar fruto al 100% en el corazón de todos aquellos, ¿verdad?, que la palabra ha llegado, ¿sí?, y que siga dando frutos, hermanos queridos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, hemos aflojado en el camino muchas veces, pero el temor de Dios siempre ha estado en nuestro corazón. Y eso es muy importante, hermano. Es muy importante el temor de Dios. Cuando la persona tiene temor de Dios, y aunque se aparte del camino, ¿verdad?, la palabra sigue latente en el corazón de esa persona. No es que vino el enemigo y le comió la palabra, no, ni que las espinas, ¿sí?, ahogaron aquel hermano. No, hermano, no. Muchos de nosotros hemos aflojado en el camino muchas veces, ¿verdad? Pero el que tiene temor de Dios, dice en Malaquía que hay un libro de memoria para aquellos que tienen temor de Dios. Y Jesús se hizo carne y habitó entre los hombres. Y Jesús sabe, ¿verdad?, siendo Dios, y habitó como carne, como hombre acá entre nosotros, Él sabe las debilidades de cada uno de nosotros.
Él sabe la lucha tan grande que tiene el pueblo de Dios, porque Él lo pasó. Él sufrió desprecios, sufrió de todo, ¿verdad? Y Él sabe todo lo que le pasa a cada hermano, a cada hermana. Él lo sabe. Por eso Jesús es misericordia, es bondad. Y Él lo único que pide es que nosotros le abramos el corazón, ¿verdad? Pero todos aquellos, vuelvo a repetir, todos aquellos que han aflojado en el camino, ¿sí? Pero tienen temor de Dios. Y algunos me dirán, sí, pero si tenés temor de Dios, no aflojás en el camino. Mira, hermano, el que te firme, tenga cuidado de no caer, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que tener amor, nosotros tenemos que tener misericordia. Nosotros tenemos que estar revestidos de amor para recibir a aquellos hermanos que han sido débiles en la fe, pero sin embargo tienen temor de Dios. Y nosotros como siervos de Dios, como obreros, ¿verdad?, en las manos del Señor, debemos saber que hay un libro de memoria por todos aquellos que tienen temor a Dios, porque tienen temor. Y nosotros debemos entender todas esas cosas. Nosotros debemos de amar esas ovejas, debemos cuidarlas, debemos acariciarlas, debemos de vendarlas, debemos de curarlas, debemos de esquilarla cuando llegue el tiempo. Y no estamos hablando de dinero, porque hay muchos esquilan, ¿verdad?, al pueblo de Dios, pero en el sentido de sacarle el dinero, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ya llega un momento que la oveja se encuentra pesada, ya no puede caminar de tanta lana, de tanto problema, ¿verdad?, en el mundo espiritual sobre la vida de nuestros hermanos. Se encuentran pesados, se encuentran sin leer la palabra, sin orar, desanimados, ¿verdad? Cuando uno ve una oveja, hermana y hermano querido, en el campo, uno que crió ovejas, y cuando llovía, ¿sí?, esa lana estaba impregnada. Cuando llueve poco no, pero cuando llueve mucho esa lana queda impregnada. Y ya la oveja ya no corre como debe de correr, ya camina fatigada, ¿verdad? Bueno, ahí está el tema nuestro como siervo de Dios, ¿verdad? Esquilar esa lana, ¿sí?, para que ella vuelva a caminar sin fatigarse, a correr normalmente, ¿verdad? Un trabajo que debemos hacer, ¿sí? Llevar las cargas de esos hermanos, ¿sí?, y ponerlas delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos un gran deber como siervos de Dios, ¿verdad? Que las ovejas se encuentren libres, que las ovejas cuando vengan a comer el pasto sea un pasto fresco. Hermano, cuando uno tiene ovejas en los barrios, como en el caso mío, muchas veces nosotros teníamos que pasar un rastrillo, ¿verdad?, en el pasto para sacar clavos, pedazo de alambre, hermanos, pedazo de vidrios, ¿sí? Pasábamos el rastrillo allí y después con una cuerda y una estaca clavábamos allí la estaca y dejábamos la oveja que comiera todo eso. Pero le limpiábamos el pasto y le traíamos agua fresca, ¿verdad? Y cuando hacía mucho calor buscábamos que hubiera un árbol o una pared para que le diera sombra. Bueno, en el mundo espiritual nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hacer exactamente lo mismo, hermano. Pero hay que tener olor a oveja. Hay que tener olor a oveja, ¿verdad? Como decía nuestro pastor amado Ernesto Laciú, Tomasino, tenés que tener olor a oveja y ser pisoteados por las ovejas. Hermano, consejos que con el tiempo me di cuenta que es realidad, y yo tenía aquellos pensamientos, lo que él me dijo, que es verdad, hermanos queridos. Por eso el pastor siempre tiene que estar alrededor de las ovejas, preocupándose de las ovejas, ser atalaya de las ovejas, para hablarle la verdad cuando ve venir al lobo. Nosotros debemos estar siempre mirando más allá, amados hermanos, y reconociendo cómo va a atacar el enemigo. Si el enemigo ataca por un lado, el enemigo ataca por el otro, cómo se va a presentar, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque
A eso nos mandó Dios. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y ahí se le fue el orgullo a Pedro. Ahí se le fue todo en la tercera vez que Dios le habló. Cuida mis ovejas. Qué tremendo, hermano, cuando Dios nos manda a nosotros apacentar la grey. Apacentar la grey. Cuidar, ¿verdad?, a los corderos, cuidar a las ovejas. Por eso debemos siempre estar atentos, hermanos, para que nuestros hermanos no vayan corriendo al matadero. Nosotros no podemos ser ciegos, ni guías de ciegos. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Y aquellos que hablamos la palabra, tenemos que llevarla como lumbrera a los corazones de los hermanos. Por eso debemos, hermanos, abrir nuestro corazón, ¿sí? Porque todos ustedes que me están escuchando, ¿sí?, Dios los ha elegido y son de una buena tierra, un buen corazón. Pero Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere hablar todos los días. Así como un padre le habla a su hijo, ¿qué padre no va a querer hablar con su hijo? Entonces Dios quiere hablar con sus hijos. Hay mucho pueblo de Dios, hermanos, ¿sí?, que no se dan cuenta el momento que estamos viviendo. Están viviendo como que Cristo viniera dentro de 20 años. Y no se dan cuenta que la muerte está allí en la vuelta de la esquina. Y que nosotros debemos cuidar la salvación por si nos llega nuestra muerte, ser salvos. Cuidar con temblor la salvación. Y también saber que si viene el arrebatamiento, nos vamos con Él. Saben, en todos estos años que tengo en el camino de Dios, nuestros pastores siempre nos enseñaron que nosotros debíamos de vivir como que Cristo viniera hoy, pero al mismo tiempo como que viniera dentro de 20, 30, 40, 50 años. Y yo le decía al pastor, pero pastor, no entiendo lo que usted me quiere decir, no entiendo lo que usted me quiere decir. Sí, mi hijo, me decía el pastor, sí, mi hijo. Tú tienes que vivir como que viene hoy el Señor. Porque vos no sabés si hoy viene tu muerte. Si hoy viene tu muerte, por eso debemos predicar que Cristo viene. Cristo viene para cuando envía a sus ángeles a buscarte, cuando llega la muerte, pero también Cristo viene para el arrebatamiento, que se va a quedar en las nubes y enviar a sus ángeles a buscarnos. Entonces, hermano, cuánta controversia de muchos predicadores, de muchos hermanos, ¿sí?, que le enseñaron mal. Porque vos tenés que vivir día a día, como que ese día puede llegar tu muerte. Vas caminando en la calle, hay una bala perdida, te pegó en el pecho y te mató. ¿Y quién viene a buscarte? Los ángeles. Porque vos nunca vas a saber cómo vas a irte de esta tierra. Ningún cristiano sabe cómo se va a ir de esta tierra. Entonces uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar viviendo que hoy es el día que viene el Señor. Hoy es el día que viene el Señor. Yo no sé, salgo en el auto, choco, pierdo la vida allí. No la vida, muero ahí. Porque mi vida está en Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, comprender que nosotros debemos llevarle el pasto fresco a las almas. Hermano, ¿cuántos predican sobre la muerte? Mira, yo que paso en el internet, por el trabajo que estamos haciendo para el Señor, no escucho una prédica sobre la muerte. No escucho una prédica sobre la muerte. Es como un tabú la muerte. Y no se predica. Pero sin embargo, el mundo
lo que tiene temor y miedo es a la muerte, como tenía yo antes de llegar a Cristo. Hasta Cristo me reveló, Cristo me mostró lo que es la muerte. Y la muerte es algo hermoso para el Hijo de Dios, para aquel que está viviendo en santidad, para aquel que está viviendo apartado. Hermanos, la muerte es algo maravilloso, es algo maravilloso. Ahora, si te matás, honraste la vida, deshonraste a Jesús, deshonraste tu vida y te vas al infierno. Pero la muerte es lo más hermoso. Dijo Jesús en su palabra, algunos no gustarán de la muerte hasta que se encuentren en ella. Hermano, ¿sabes qué hermoso es cuando llega tu muerte? Que vos salís del cuerpo y ves a los ángeles de Dios que te vienen a buscar. Por eso debemos vivir con temblor y con temor, guardando nuestra salvación. Porque, hermano, muchos ateos, aquellos que discuten, aquellos que pelean, aquellos que hacen libro que Dios no existe, ¿verdad? Todos aquellos que se han levantado, hermano, como tipo religiones, pero no son religión, ¿sí? Como, hermano, el positivismo, la metafísica, la psicología, que todo eso rechazan a Dios rotundamente, amados hermanos. Hay un contraste, ¿verdad?, entre las cosas de Dios y en ellos. Toda esa gente que ha despreciado a Dios, en el día de la muerte, dejan de ser ateos. Dejan de ser ateos. Porque van a ver a los demonios que van a venir a buscarlos por ellos. Y ahí van a dejar de ser ateos. Aún muchos gobernantes que hay en el mundo, en el momento de la muerte, van a dejar de ser ateos, pero ya es tarde. Ya es tarde. Porque despreciaron a Jesús, al Salvador de la vida, mientras estaba en vida. Entonces, hermano, nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender, debemos de saber que debemos de estar preparados todos los días. Nosotros a nuestros hijos les enseñamos todo esto. Hablar de la muerte entre nosotros es algo normal, porque Jesús fue una de las cosas que más habló. Y todavía dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, todos mis hijos, ¿sí?, saben lo que estoy explicando. Ellos se apartaron del camino, no están obedeciendo a Dios, pero la palabra está sembrada en sus corazones, ¿sí?, que saben que en cualquier momento les puede llegar la muerte. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están delante de Dios? Uno como padre, ¿sí?, les enseñó la verdad. Ellos son grandes y tomaron el rumbo que ellos quisieron. No obedecieron. Pero uno tiene la paz de Dios que uno le enseñó, tal cual nos enseñaron los pastores a nuestros hijos, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios no volverá vacía. Sabemos que esos hijos van a volver al camino de Dios. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios dice en su palabra, ahí en Isaías, que a nuestros hijos los traerá en los brazos, como le prometió a Israel, y a nuestras hijas en los hombros. Esa promesa también es para ti, y también es para mí. Lo importante es que tú le enseñes a tus hijos. Ellos después van a vivir a su manera. Ellos van a hacerse un abanico por el mundo, ¿verdad?, con sus pensamientos, su manera de ser. Pero la palabra está sembrada en el corazón. La palabra está sembrada en el corazón. Y uno tiene la esperanza por la palabra de Dios que seremos salvos tú y toda tu casa. Hay pastores
que tienen todos los hijos dentro del camino de Dios. ¿Verdad? Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hay pastores, hay obreros que no tienen a los hijos en el camino. Ahora, ¿son menos pastores porque no tienen los hijos? Como yo he escuchado. No, hermano, no, hermano. No. No. Eso es la voluntad de Dios en cada familia. Y Dios hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Dios, en un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad?, puede transformar a nuestra familia y nosotros quedar anonadados, dando gracias a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es orar, ¿verdad? Orar por nuestros hijos, para que cuando entren en el camino, entren convertidos. Que el Espíritu Santo lo haya convertido, que el Espíritu Santo le haya partido el corazón, y cuando lleguen, amados hermanos, de una manera flexible a las manos del Espíritu Santo, que esa tierra ya esté maniable, para que el Espíritu Santo haga la obra en tus hijos. Pero nosotros debemos de orar, nosotros debemos de clamar, amados hermanos. ¿Cuántas familias, los hijos están todos en el camino de Dios, pero sin embargo no están en un mismo espíritu, no están en un mismo sentir? Aparenta que están en un mismo espíritu, pero sin embargo no. Y esos padres lo que tienen que hacer es orar, orar y orar, para que luego sus hijos, ¿verdad?, estén en un mismo espíritu, en un mismo sentir, hermanos queridos. Por eso nosotros debemos de reconocer, debemos de entender, ¿sí?, y ponernos, ¿verdad?, en lugar de aquellas familias, de aquellos hermanos, ¿sí?, que están pasando problemas con los hijos, que están pasando lucha con los hijos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, en el caso mío, no tengo a nadie en la droga, no tengo a nadie en los vicios. Ninguno de mis hijos están en los vicios, ni de bebida, ni de fumar, ni de droga. Se lo debo a Dios, se lo debo a Dios. Pero ¿cuántos hermanos tienen hijos en las drogas? ¿Cuántos hermanos, amados hermanos, tienen hijos en las cárceles? Esos son misterios de Dios, misterios de Dios. Dios hace como Él quiere. Pero aquellos hijos que están en la cárcel no son menos hijos que mis hijos, porque están dentro del camino de Dios. Es tremendo, hermano, cómo debemos mirar con los ojos de Dios. Porque Dios ama, ¿sí?, aquel que está en una cárcel, aquel que está en una droga, como aquel que está sirviendo a Dios. Dios no tiene medida. La medida la ponen los hombres. Por eso Dios está restaurando la iglesia. Y todo aquel que tiene un pensamiento distinto, Dios quiere que se arrepienta para tener el corazón como pastor, el corazón como Dios. ¿Cuántas madres sufren? ¿Cuántas veces vienen para que oren? Pero tu hijo está en pecado. Tu hijo no quiere saber nada de Dios. ¿Cuántas madres se van doloridas porque se le habla de esa manera? Sin embargo, Jesús nunca despreció a nadie y nunca desprecia a nadie. Nosotros debemos saber y debemos de comprender cuál es el amor de Jesús, cuál es el amor de Dios. Tú te olvidás, amado siervo que estás en el mundo, ¿sí? En el mundo te quiero decir, en otra ciudad, en otro país, no siendo el Uruguay. ¿Te olvidás de dónde Dios te sacó? ¿Te acordás cuando ibas a los prostíbulos?
¿Te acordás cuando engañabas a tu mujer? ¿Te acordás cuando te emborrachabas? ¿Te acordás como cuando salías con los hombres? Y a Dios no le importó tu condición. ¿Te acordás de eso? Por eso dice, mira siempre del hueco de la cantera donde yo te saqué. Y a veces llegamos a ser obreros, a ser pastores, y nos olvidamos de donde Dios nos sacó. El hombre es olvidadizo, pero Dios no. El hombre es olvidadizo, pero Dios no. Pero Dios quiere que tú tengas el corazón de Dios. Dios quiere que tengas el corazón de Dios. Y eso lo debemos entender, eso lo debemos de comprender. Que debemos de humillarnos, reconocer siempre la inmundicia que éramos cada uno de nosotros, la inmundicia que éramos. Y a Dios no le importó lo que éramos, sino que nos mandó llamar para su reino. ¿Te olvidás que estábamos muertos en delitos y en pecado? ¿Te olvidás? Y porque ahora llegaste a un lugar que Dios te puso de privilegio, ¿te olvidás de donde Dios te sacó? Y no amás a las personas que están en las cárceles. No amás a aquella mujer que trabaja como prostituta en la calle, cuando Dios la ama. No amás a aquel que come de las volquetas y orina y hace de cuerpo allí al lado de la volqueta, como lo hemos visto nosotros acá en la ciudad de Las Piedras. ¿Los amás? ¿Los amás? Dios va a levantar pastores conforme a su corazón en estos últimos días. Pastores, obreros, conforme a su corazón. Por eso Dios tantos años nos ha probado, y ha visto en muchos de nosotros que no tenemos el amor de Él. No tenemos el amor de Él. Por eso tenemos que entender, hermano, que hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo, amado pastor, amado consiervo, de arrepentirnos, Porque así como un día Dios nos llamó, también un día Dios te puede desechar del camino por no hacer su voluntad. Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, cuanto más Dios te da dones, talentos, ¿verdad? Más humilde tenés que ser, más sencillo tenés que ser. Y no porque Dios te dé los talentos, te dé los dones, te dé los ministerios, te creas alguien. Ni vos ni yo somos nada sin Jesús. No somos nada. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Somos instrumentos de barro en sus manos. Somos canales de bendición en sus manos. Pero siempre Dios alertándonos, ¿sí?, para que nosotros no tengamos orgullo, no tengamos vanagloria. Mirá la bondad de Dios sobre Saulo de Tarso, la bondad de Dios sobre el apóstol, ¿verdad? Pablo. Le dejó un aguijón en la carne, y por más que pataleó, por más que oró, por más que lloró, permitió que Satanás, escucha bien, permitió que Satanás le dejara un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque Pablo había subido al tercer cielo y estuvo allí recibiendo los mandamientos de Jesús, amados hermanos,
y palabras inefables que el mundo no las conoce. Dios le habló revelaciones y profundidades que aún nosotros no las conocemos, pero para que Él no se levantara en orgullo, para que Él no despreciara a los demás apóstoles, ¿verdad? Porque ninguno de los apóstoles había sido arrebatado al cielo, pero Él sí. Dios permite que Satanás le deje un aguijón en la carne. Mirá la sencillez, para que siempre esté acordándose, para que siempre esté dependiendo de Dios y no maltratando a los hermanos. Por eso Dios empieza a levantar, hermanos queridos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, con un corazón agradable a Dios. Y aquellos que quieran el cambio, aquellos que le pidan a Dios perdón, Dios va a poner un corazón nuevo, como dice en Ezequiel, que cambiará el corazón endurecido y pondrá un corazón de carne, amados hermanos. Por eso debemos de traer la palabra fresca, por eso debemos traer qué es lo que quiere Dios que hablemos, amados hermanos. ¿Sí? Preparémonos, porque es el momento, hermano, que ya la zaranda comenzó, y comenzó en el 2020, amados hermanos. Siguió en el 2021 y sigue en el 2022. Hoy escuchaba a un pastor muy conocido. Es un pastor adventista, amados hermanos. Sabemos cómo nació los adventistas, sabemos todas las cosas, amados hermanos, pero este hombre cuando predica trae palabra de Dios, A veces, hermano, hace cosas que totalmente antibíblicas y ahora está pidiendo oración a todos nosotros porque se encuentra en un país alejado donde él, hermano, fue a evangelizar, ¿sí? Allí en ese país, en Ucrania, está en Ucrania, y hace 3 meses que está con el coronavirus, 3 semanas que está con el coronavirus, tiene problemas en los pulmones, y le pregunta a Dios que no entiende por qué le pasó esto. Y hermano, y nosotros no debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? Sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que está en mí que tú quieres sacar de mi corazón? ¿Qué es lo que a ti no te agrada que me permites esto, este aguijón? Y un hermano que predica, hermano, de una manera maravillosa. Sin embargo, le está preguntando a Dios por qué le pasó eso y que fue a predicar el evangelio a Ucrania. Hermano, nosotros como siervos de Dios y como obreros no tenemos que preguntarle por qué me pasa esto. ¿Por qué, Señor, si soy tu obrero, si soy tu hijo? ¿Por qué, Señor? Pablo, preso en la cárcel, Pedro, preso en la cárcel, no le preguntaban a Dios por qué. Ellos seguían avanzando y creyéndole a Dios que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero hoy es tiempo que Dios está filtrando a cada uno de nosotros. Nos está filtrando, ¿sí? Pasando por una zaranda, pero por una zaranda fina, como esa zaranda del café. ¿Se acuerdan cuando se hacía café con una bolsita ahí, un arito ahí de alambre que todavía hay? Y se filtraba el café y salía aquel café puro para abajo y toda la escoria quedaba arriba. Bueno, hoy Dios está haciendo eso conmigo y lo está haciendo con cada uno de ustedes. Entonces, si mañana yo caigo enfermo, yo le digo, Señor, ¿qué me estás demostrando con esto? ¿Qué es lo que me estás demostrando? Señor, muéstrame, revélame. Si hay algo escondido en mi corazón que a ti no te agrada,
¿A quién tengo que pedirle perdón que tal vez dañé y no me di cuenta? Muéstrame, Señor. Porque cada uno de nosotros vamos a ser probados a fuego ante la venida del Señor. Y vamos a pasar por las aguas, amados hermanos. Muchos de ustedes, ¿sí? El agua ya les llegó al cuello y no saben qué van a hacer. Pero agradecé a Dios porque todo ayuda para bien. Preguntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuál es la dureza en mi corazón? Y tal vez no te des cuenta, pero hay soberbia en tu corazón. Tal vez hay orgullo y tú no te des cuenta. Tal vez haya celos. Tal vez haya ira. Y así podés nombrarte tú mismo una cantidad de cosas. Pero Dios nos está llevando a un filtro, a mí y a ustedes, ¿sí? Para el día del arrebatamiento. Para el día del arrebatamiento. Por eso tenemos que saber, hermano, cómo Dios trabaja con nosotros. Al pueblo de Israel, hermano, Dios lo pasó por el desierto. Lo pasó por el desierto. 40 años pasó Israel por el desierto. ¿Ustedes se creen que Dios quería que Israel pasara 40 años en el desierto? No, hermano, no. Por la dureza de su corazón, pasaron 40 años en el desierto. Pero mira qué contraste Jesús. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y no fue 40 años. Mira qué diferencia. ¿Cómo era el corazón de Jesús? ¿Cómo era el corazón de Israel? Ponete a pensar. Ahora, ¿cómo puede ser que un hermano en este momento tenga 10, 15, 20 años en el desierto? Y cuando hablas con ellos siempre están con luchas y problemas. ¿El problema es los demás? ¿O es que Dios te deja en el desierto para que vos mires tu corazón hacia adentro y le pidas perdón a Dios? Jesús hizo su ministerio en 3 años y medio. 3 años y medio. Mira la diferencia. No dice cuántos días estuvo en el desierto. No dice. Pero yo me imagino que habrá estado 3, 4 días en el desierto. No lo dice. Una semana, un mes habrá estado en el desierto. Mira la diferencia del pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Por eso estas cosas las tenemos que hablar, las tenemos que enseñar. No puede ser que un hermano tenga 10 años y de 10 años entre el camino de Dios, 8 está en el desierto y todavía no ha salido del desierto. Entonces van a venir las pruebas. En el desierto, hermano, allí con Jesús dice que iban las fieras, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa cuando estás en el desierto. Las fieras te quieren comer, te quieren devorar. Entonces ahí tenés que abrir los ojos y decir, Señor, enséñame cuál es el problema que yo tengo. Enséñame, Señor. Muéstrame para rendir mi corazón a ti, alma, cuerpo y espíritu a ti. Quiero salir del desierto. Te quiero pedir perdón a ti, a los hermanos que he ofendido, al pastor que he ofendido. Hermanos. Pero nunca le podemos decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Cómo vamos a hablar eso? Amo ese pastor, hermano, no lo estoy criticando, estoy enseñando. Amo ese pastor y oro por él, aunque es de una iglesia que no pertenece totalmente a Dios. ¿Sí? Por cómo arranca la iglesia, la doctrina de la iglesia, pero hay unas prédicas que son inspiradas por Dios. Y uno ama a ese hombre. Y estoy orando por él después que escuché eso, amados hermanos. Por eso yo les digo a ustedes que tenemos que tener un corazón agradable a Dios. Un corazón agradable a Dios.
cuando estés en el desierto, agradece a Dios por estar en el desierto. Porque en el desierto Dios te perfecciona. En el desierto Dios cambia tu corazón. Pero ¿sabes qué pasa, amada hermana y amado hermano? Muchos de nosotros hemos pasado el desierto y nos hemos humillado delante de Dios. Pero después que pasaron los años, nuestro corazón se vuelve a endurecer. Y Dios por amor te vuelve a llevar a otro desierto, para que tú te arrepientas. Por eso tenemos que entender que debemos tener un corazón como el corazón de Jesús. Un corazón como el corazón de Jesús. Pero para tener un corazón como el corazón de Jesús, tú y yo vamos a ser filtrados por el Señor. Pasaremos por el fuego, pasaremos por las aguas. Y después que salgamos de eso, el Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Debemos de entender cómo Dios trabaja con nosotros y cómo nosotros tenemos que ablandar el corazón. Siempre recuerdo del esposo de mi hermana Blanca, siempre lo predico por todos lados que voy, cómo él cayó enfermo, una enfermedad grave, ¿sí? Sin conocimiento. ¿Cuántos días, hermana? Tuvo 1 mes y 19 días en el CTI. 1 mes y 19 días en el CTI, mi hermano Álvaro. Un siervo de Dios, un siervo intachable, un siervo que ama a Dios. Sin embargo, él allí tenía que rendirle cuenta a Dios. Y Dios en su misericordia, porque eso lo sabía Dios solamente, hermano, ahí en el estado de coma, Jesús se le presentó 2 veces y solamente lo miró. Con esos ojos de amor, con esos ojos que hablan, con esos ojos que son llama de fuego. Inmediatamente en estado de coma, él le decía al Señor, cuando salga de aquí, le voy a pedir perdón a tal hermano. Y cuando Dios se va de vuelta, otro día, lo mira de vuelta, volvió a decirle lo mismo. Apenas salió del CTI, mi hermano fue a pedirle perdón a esa persona, amados hermanos. Pero Dios tuvo que tratar con él como puede tratar conmigo o con cualquiera, trayendo una enfermedad, amados hermanos, para hacernos ver dónde está, hermanos, el error. ¿Dónde está allí el error que hacemos contristar al Espíritu Santo? Por eso todo ayuda para bien. Hoy mi hermano Álvaro trabajando en la radio, hermanos queridos, siendo un siervo precioso de Dios, pero Dios tuvo que tratar con él. Y todo ayuda para bien, hermano. Pero nunca decirle al Señor, Señor, yo estoy sirviéndote a ti en la radio. Señor, yo ando trabajando en Facebook, en todo lo que es Internet. ¿Quién soy yo para hablar así? Si Dios permite un aguijón en mi carne, por algo es, por algo es. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que tú me quieres demostrar con esto? Pablo clamó. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí Pablo se desarmó. Ahí Pablo no clamó más a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender y comprender cómo Dios quiere llevar que nuestros corazones sean igual al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te llama como luz y sal de esta tierra. Tenés que entenderlo, hermano. Tenés que entenderlo, hermano. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando conmigo, pero también con todos.
tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Aún la voz de Dios viene a través de una enfermedad. Aún la voz de Dios viene en un accidente, para que nosotros recapacitemos y podamos ser salvos. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto. Que Dios nos ayude. Ayer en el programa que hicimos con nuestro hermano Hugo Cardoso, hermano, se habló tanto, pero quedó un testimonio para atrás. Quedó un testimonio del cuñado de él para atrás, donde se apartó del camino, servía a Dios, se apartó del camino, amados hermanos. Le vino una enfermedad de muerte y Dios habló con él. Le dijo que lo iba a sanar, que predicara la palabra y que se preparara para que lo iba a llevar. Que se preparara, le dijo. Y sabía que lo iba a llevar. Hermanos, salió de allí, del CTI, fue a la iglesia, se comía la Biblia, tocaba los instrumentos en la iglesia, amados hermanos, y estaba caminando maravillosamente bien en el camino de Dios. Pero Dios le dijo que se preparara. Y llegó el momento que Dios se lo llevó. Por eso, hermano, Dios está tratando, y esto hace 2 años atrás, hermano, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Que abramos los ojos, los oídos, para decirle, Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Qué es lo que te estoy fallando? ¿En qué estoy errando? Para pedirte perdón, para pedirte piedad, para pedirte misericordia. Y si hice algo mal con alguien, permíteme, Señor, muéstramelo, permítemelo, Señor, que yo pueda ir a pedir perdón a esa persona. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque muy pocos son los escogidos y muchos los elegidos. Y entre los pocos escogidos tenés que estar tú y tengo que estar yo. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté contigo y nos veremos mañana, viernes, si Dios lo permite, sí, aquí en la Radio Benecer. Que Dios los bendiga.